A quienes defienden a Petro a capa y espada, les hablo con respeto, pero con claridad. ¿De verdad valió la pena incendiar el país para esto? Petro prometió una revolución sin precedentes: gasolina barata, peajes eliminados, condonación de deudas, subsidios para todos, el fin del hambre, el fin del clientelismo y lo más importante, que todo eso era posible sin tocar a los de abajo. Pero la verdad es que él sabía que no podía cumplirlo todo. Colombia no tiene los recursos de un país desarrollado, con un PIB per cápita de apenas $7.000. Prometer lo que Petro prometió era simplemente imposible, sin mentir o sin destruir lo poco que teníamos. Y aún así, se aprovechó del descontento popular, de la rabia legítima de muchos para encender la mecha del caos. No fue un error, fue estrategia, porque hay que decirlo con todas las letras. Petro fue uno de los grandes responsables del estallido social, no solo por lo que decía, sino por cómo lo decía, porque en sus discursos incendiarios y manipuladores no solo criticaba el sistema, alimentaba la idea de que todo podía cambiar de la noche a la mañana, sin costo, sin esfuerzo, como si bastara con protestar para transformar la economía. Hizo creer que era viable prometerlo todo sin explicar nada. Sabía que muchas de esas reformas eran imposibles o irresponsables económicamente, pero como todo populista, no le importó mentir si eso lo acercaba al poder. Y ahora, cuando Petro hace balance de su gobierno, ¿qué presenta como logros? Que la inflación ha bajado, que el dólar se ha estabilizado, que hubo crecimiento en exportaciones. Pero ¿sabes qué es lo más irónico? La mayoría de esos logros no se deben a él. La inflación bajó por la política monetaria del Banco de la República, que Petro quiso presionar pero no pudo controlar. El dólar se estabilizó porque no se aprobaron sus reformas radicales que generaban miedo en los mercados. El crecimiento fue inercial, derivado de la reactivación post-pandemia y del comercio global. Y aún si quisiéramos darle el crédito a Petro, ¿acaso estos logros son extraordinarios? No son logros comunes. Casi todos los gobiernos han bajado la inflación o han manejado el dólar bien sin necesidad de incendiar el país ni de dividir a los colombianos. Entonces, ¿para qué fue todo eso? Para terminar con más desempleo, con más inseguridad, con empresas quebradas, con más división entre hermanos, con más corrupción. Seamos francos, si Petro prometió hacer mucho más de lo que los anteriores prometieron, si prometió corregirlo todo, barrer la corrupción, reinventar la economía y cerrar la justicia histórica del país, ¿cómo es que ahora se aplaude por hacer lo mínimo y ni siquiera por mérito propio? Lo irónico es que los gobiernos pasados los criticaron con dureza y en muchos casos con razón, pero al menos entregaban resultados reales sin disfrazarlos de milagros. Ahora, como si no nos hubieran prometido el cielo, nos piden aplaudir porque el dólar no se disparó y eso ni siquiera fue gracias a Petro. Así que si tú votaste por él porque esperabas más, porque querías en el cambio, entonces deberías ser el primero en exigirle muchísimo más, porque él fue quien te prometió más que nadie. Él fue quien te vendió la esperanza de una transformación radical y ahora viene a presumir de lo que ya venía ocurriendo como si fuera obra de su gobierno transformador. A él, que los engañó, que usó el dolor, el resentimiento y la indignación legítima de un pueblo para incendiar al país. No se le debe perdonar con aplausos lo que a otros se les castigó con abucheos. El país no necesitaba ser incendiado para lograr lo que ya otros gobiernos habían conseguido sin populismo ni destrucción. Y tú, que creíste, que marchaste, que votaste con esperanza, aún estás a tiempo de exigirle a tu gobierno que deje de excusarse y comience a gobernar con la verdad. Porque Colombia no se levanta con discursos, ni con resentimiento, ni con venganza. Colombia se levanta con responsabilidad, con trabajo, con instituciones fuertes y con líderes que no jueguen con las emociones del pueblo para subir al poder.